Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto verles y saludarles. Hermanos, vamos al libro de Mateo 24, por favor. Muchas gracias, hermano. ¿Me siguen con su vista, hermanos? Se lo leo. Vamos a Mateo 24, del 1 al 12. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos, y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones, y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mis hermanos, permítanme hacer una oración para que el Señor tome el control de este mensaje. Oremos, hermanos. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, para alabar tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te pido que nos des un corazón humilde, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Pero lo más importante, Señor, si la escuchamos, ayúdanos a aplicarla, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el capítulo 24 de Mateo presenta el discurso de Cristo Jesús sobre la destrucción del templo y su segunda venida. En este pasaje el Señor advierte a sus discípulos sobre los engaños y tribulaciones que vendrían antes de su retorno. En medio de las señales que se mencionan, el Señor en el versículo 12 declara que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor hoy nos anima a que no se enfríe nuestro amor por el aumento de la maldad, hermanos. La frase "por haberse multiplicado la maldad" es una referencia a los tiempos en los que vivimos, donde el pecado y la maldad parecen estar cada vez más presentes por todas partes. Los medios de comunicación informan diariamente sobre el aumento de la violencia, el crimen, suicidios, corrupción, robos, etcétera. Por ello Jesús habla a su iglesia, hermanos, no al mundo. También debido a la influencia engañosa de falsos maestros y falsas doctrinas, el amor de la iglesia puede enfriarse. Hermanos, cuiden lo que ven en internet. El amor es una llama que siempre está en peligro de extinguirse.
si no se alimenta y se cuida continuamente. El amor requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero cuando la maldad nos rodea, la vida se vuelve difícil. Puede ser tentador dejar de lado el amor y centrarnos solo en nuestra propia conveniencia. En consecuencia, nuestro amor se debilita, pierde su intensidad y se enfría. Hermanos, el amor es un atributo de nuestro Dios. Dios es amor y Él no cambia. Permítame leerles primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que, hermanos, debemos de permanecer en Dios para que no se enfríe nuestro amor. El amor no solo debe de ser un sentimiento, sino una forma de vida que demuestre nuestro conocimiento y nuestra fe en el amor de nuestro Señor. Hermanos, al orar y leer la Biblia, estamos cultivando nuestro amor a Dios, pero también al prójimo. Mis hermanos, es muy importante cuidar a los nuevos creyentes. Cuando somos nuevos en Cristo, nos llega a pasar algún problema, alguna prueba, podemos enfriarnos fácilmente, podemos volver a las viejas sendas, porque nos sentimos desanimados. Yo creo que todos cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nos han llegado pruebas, incluso cuando tomamos el discipulado, o cuando nos vamos a bautizar, también nos llegan ciertas pruebas, dificultades. Yo creo que a todos, hermanos, y a mí en lo personal, yo cuando el Señor me rescató de, como dice su palabra, del lobo cenagoso, hermanos, como a los 2 meses me robaron un coche y me quedé sin empleo. Y después me fui a trabajar rumbo a Querétaro. Allá me quedaba, hermanos, pero con las personas con las que me fui, les gustaba eran aficionados al trago. Yo venía saliendo de una situación de alcoholismo, hermanos. Yo fui alcohólico. Y salíamos de trabajar y pasábamos a la tienda y ellos echaban su cerveza y no paraba ahí, sino que se iban a otro lado. Y a mí lo que yo estoy seguro que me ayudó, hermanos, que yo llegaba, me encerraba en el cuarto y me ponía a leer la Biblia, hermanos. Y eso fue lo que me llevó a no volver a caer en el vicio. Me agarré de la palabra de Dios, hermanos. Y ya cuando regresé, estuve como 15 días. Regresé a la iglesia y pude ver el amor de muchos hermanos, de nuestro pastor, porque yo cuando llegué, el pastor me preguntó que cómo me había ido, y ya le empecé a decir y me senté yo muy desanimado, como dice que como los perritos que se están lamiendo las heridas, hermanos, así me sentía yo. Y fue algo muy lindo porque nuestro pastor siempre estuvo conmigo y yo le doy gracias a Dios que me trajo a esta iglesia con ustedes, con nuestro pastor, porque no solo ha estado conmigo, sino con toda mi familia en los momentos difíciles. Podemos ver su amor, su apoyo, y yo creo que en varias familias, hermanos. Y hermanos, debemos de buscar por quién orar aquí en la iglesia, por algún hermano, por nuestro pastor, por algún familiar, por un amigo, un compañero de trabajo o algún conocido. Todas las personas necesitamos atención y ayuda, principalmente en momentos difíciles.
Hermanos, Job se encontraba en una situación difícil. Había perdido la salud, el dinero, los hijos, y la mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. Pero sus amigos estaban ahí con él. No le comprendían, hermanos, pero estaban con él. Es bueno tener a alguien al lado de nosotros en momentos difíciles para animarnos. Hermano, ¿te sientes mal espiritualmente? Habla con el pastor o con algún hermano maduro en la fe. Aquí yo he podido ver a varios jóvenes que son maduros en la fe, hermanos, y eso es de mucha bendición a nuestra iglesia, porque vemos personas mayores de años y aún no somos maduros en la fe, hermanos. Y a mí me es de mucho ánimo cuando algún hermano me dice que está orando por mí. Me hace sentir amado, apreciado, hermanos. Eso es algo muy lindo que debemos de cultivar entre nosotros. Muchas personas se gastan un montón de dinero, hermanos, para que las escuchen. Llaman por teléfono o consultan personalmente a astrólogos, a brujos, incluso llaman a Pare de Sufrir y muchas cosas más, de las cuales son diabólicas, y el enemigo a través de eso las engancha. Hermanos, también necesitamos cultivar nuestro amor con nuestra pareja, con nuestros hijos y con toda nuestra demás familia. ¿Me acompañan a Hebreos 10:24, por favor? ...24 y 25... Hebreos 10, 24 y 25... se lo leo, hermanos. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos versículos nos mandan a buscar oportunidades, hermanos, para inspirar a otros a tener amor y a hacer buenas obras. También nos deja claro que no reunirse con otros cristianos es un fracaso, y el término griego usado aquí es enkataleipontes, que se puede entender como abandono o desamparo. Me parece que a muchos se nos ha enfriado el amor, hermanos, porque decimos que amamos a Dios, pero no nos esforzamos lo suficiente. La pérdida de los valores morales trae una enfermedad particularmente destructiva, es la pérdida del amor verdadero a Dios, hermanos, y a nuestro prójimo. El pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás. Nadie puede amar si piensa en sí mismo, hermanos. Hermanos, la maldad se multiplica por la falta de temor a Dios, por creernos sabios en nuestra propia opinión, por la falta de creencia en Dios y su palabra, por la falta de nuestra conversión de nuestra vida a Cristo. El amor se enfría y se manifiesta al dejarse de congregar, al tener una vida pobre de oración y lectura de la Biblia, por la falta de pasión por ganar almas, por el desvanecimiento de la fe y por perder la esperanza en Dios. Hermanos, la maldad siempre ha existido y seguirá existiendo mientras exista este mundo, porque siempre habrá personas perversas y malvadas que se complacen en la maldad. Eso nos enseña 2 Timoteo 3:13, que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Permítanme leerles Cantares 8:7. Dice la palabra de Dios: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos de permitir que las muchas aguas, o sea, las adversidades, apaguen nuestro amor. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Eso nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 8:35. Se lo leo, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, debemos de estar convencidos, así como el apóstol Pablo, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que el amor que tenemos por Cristo nunca se enfriará, hermanos? Comenzamos a examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos verdaderamente en la fe. En 2 Corintios 13:5, hermanos. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si realmente pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que poseemos el espíritu del amor que nunca se apagará, hermanos. Hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, Pablo escribió esto: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, muy parecido a las palabras de Jesús. El apóstol Pablo continúa describiendo una larga lista de características destructoras que se desarrollarán en la humanidad. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, hermanos. Se lo leo, hermanos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis hermanos, en esta misma carta, Pablo le dio a Timoteo 3 instrucciones que a nosotros nos pueden servir para vivir en un mundo lleno de maldad. La primera le dijo: a esto se evita. La primera instrucción es muy simple: a esto se evita, dijo Pablo enfáticamente en 2 Timoteo 3, al final de 2 Timoteo 3:5. Hermanos o hermanas, evita las malas compañías, pueden ser de mala influencia a tu vida espiritual. La número 2, atrévete a ser diferente. Hermanos, los consejos de Pablo para Timoteo son igual de válidos para nosotros. Timoteo fue llamado a ser diferente. En 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice: pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo. Y hermanos, la palabra sobrio no solo significa que una persona no ha ingerido alcohol, va más allá, también significa templado, moderado, sensato, serio, sencillo, formal,
austero, que carece de adornos y prudente. La número 3, hermanos, conoce y vive la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Luego lo hizo personal diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, para mantener nuestro enfoque espiritual en un mundo frío es conocer y vivir según la palabra de Dios. La multiplicación de la maldad es una realidad de nuestros días, hermanos, pero eso no tiene por qué llevarnos a un enfriamiento del amor. En Filipenses 1:9, hermanos, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el amor y el conocimiento van de la mano, y es lo que nos dice Pablo en el versículo 9. Pablo oraba específicamente por el conocimiento del amor, por el crecimiento del amor entre los hermanos de Filipos. Pablo une los dos términos, amor y ciencia, en forma inseparable al decirle que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ciencia tiene que ver con conocimiento. Y hermanos, el médico Lucas nos relata lo que es un amor desbordante y con conocimiento. Seguramente ustedes han escuchado esta historia en Lucas 7, 37, 38. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Permítame leerle el versículo 47, hermanos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Su acción de esta mujer, hermanos, era el resultado de su conocimiento de la persona de Jesús y de lo que Jesús había hecho en su vida. Amor y conocimiento deben llevar a que nosotros seamos competentes en la vida diaria, hermanos. Cuando sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo podemos amar verdaderamente, y con el conocimiento de quién es Jesús, podemos adorarlo con verdadero amor. Pablo estaba tan cautivado por la persona de Jesús que no podía hacer otra cosa sino que adorarlo con amor verdadero. Hermanos, ¿qué tan conmovidos estamos por lo que hizo Jesús? ¿Hasta qué punto estamos cautivados por nuestro Señor y Salvador? ¿Será que amamos muy poco porque no lo conocemos? Cuanto más comprendemos el plan de salvación en nuestra vida, más agradecidos, gozosos y tranquilos estamos. Ya leímos Filipenses 1:10, donde Pablo escribió: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta esperanza del inminente arrebatamiento, hermanos, nos debe de acompañar en todo momento.
La esperanza del arrebatamiento debe de ser el motivo e impulso para nuestra vida diaria. Luchemos y aferrémonos a Jesús y no demos lugar al enfriamiento de nuestro amor por causa de la maldad que abunda en el mundo. Para concluir, hermanos, debemos de permanecer en Cristo para que no se enfríe nuestro amor por causa de la maldad. Juan 15:5, se lo saben muchos de memoria, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo aplica para todas las actividades de nuestra vida. Si permanecemos en Cristo, daremos mucho fruto, y uno de los frutos del Espíritu Santo, y el más importante, es el amor. La gran prueba de que si nosotros estamos en Cristo es si tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios y su palabra, no perfectamente, pero sí sinceramente. Primera de Juan 2, del 3 al 6, hermanos. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, una persona que dice conocer a Dios, pero no manifiesta ningún interés genuino en obedecer al Padre, dice Juan, es un mentiroso. Hermanos, ¿cómo podemos evaluar objetivamente si estamos realmente en Cristo, a pesar de que todavía pecamos? Porque la realidad es que el pecado todavía mora en nosotros. Número 1, por el deseo sincero que tenemos en el corazón de llegar a ser perfectos en obediencia. Se lo leo nuevamente. Por el deseo sincero que tenemos en el corazón de llegar a ser perfectos en obediencia. Número 2, por la lucha que percibimos en nuestra alma para no pecar. Número 3, por el dolor que nos causa por haber pecado. Así que, hermanos, odiemos el pecado y evitemos el pecado. No perfectamente, pero sí sinceramente. Cuando nosotros éramos inconversos, el pecado era nuestra zona de confort, era nuestra zona de placer, pero en el mismo momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos une a Dios y el pecado viene a ser territorio prohibido para nosotros como creyentes. Ya no es esa zona de confort total como era antes. Ahora tenemos la capacidad de decirle no al pecado porque estamos unidos a Cristo. Hermanos, el verdadero creyente nunca llega a ser perfecto en esta vida, pero desea hacerlo, desea parecerse más de todo corazón a Cristo Jesús. Varias personas me han preguntado, hermanos, entonces, ¿puedo pecar y después simplemente me arrepiento? No, claro que no. Hermanos, en las leyes terrenales, si cometes un crimen, el juez te va a juzgar si lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja. Ahora imaginemos las leyes de Dios, que son sagradas. Todo pecado, hermano, trae consecuencias. Hermanos, en muchos sentidos, nuestro mundo es muy diferente al de aquellos
12 hombres que escuchaban a Jesús en el Monte de los Olivos atentamente. Pero las palabras de Cristo son más premonitorias para nosotros de lo que fueron para ellos, porque nosotros estamos más cerca del tiempo del fin. Y cada día que pasa, hermanos, es un día menos para el regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie, hermanos, un momentito. Y quiero animarle a orar, tener un momento de invitación, porque yo creo que un tema así no se puede dejar así nada más. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, bendice este tiempo de invitación. Gracias porque nos recordaste que nuestro amor por ti se enfría por cómo están las cosas aquí. Y Padre, tal vez tú tocaste el corazón de mis hermanos, como también el mío, y necesitamos tomar decisiones. Y hermanos, con ojos cerrados y cabezas inclinadas, cuide su amor, porque el amor es como una llama que siempre está en peligro de extinguirse, y si siente que se ha estado enfriando su corazón, este es un buen momento para orar y decirle: reconozco, Señor, que mi corazón se está enfriando y no quiero que pase, te quiero amar más. El pecado enfría nuestro amor, se nos predicó, y si usted siente que ha habido pecado en su corazón, dígale: Señor, ha habido pecado en mi corazón y tú no quieres esto para mí, ayúdame a huir del pecado. Ciertamente no somos perfectos, pero sí debemos ser sinceros con Dios. ¿Por qué no ora un momento, hermano? Y quiero preguntar si hubo algo que Dios usó para hablarle a su corazón. Pastor, Dios me habló a mi corazón a través de la enseñanza del hermano Marco, y Dios tocó mi corazón y estoy tomando decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermana? Entonces, si Dios le habló a su corazón, veo varias manos. ¿Por qué no ora un momento ahí en su corazón? Si gusta arrodillarse, hacer un altar en su corazón, dígale: Señor, tú me hablaste y cómo necesitaba darme cuenta que debo de cuidar más mi amor por ti. Que nuestro amor abunde más y más, se nos predicaba. Entonces, ore un momento, hermano, hermana, y pídale a Dios ayuda. Además, se nos exhortó a cuidar a otros nuevos creyentes, y yo creo que necesitamos cuidar a otros, hermanos. Cuidemos a alguien más, ore por alguien más, busque a alguien que esté enfriándose, que necesita atención y ayuda. Ore por esa persona, acérquese y anímelo. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a hacer una iglesia avivada, porque yo sí me doy cuenta que mi amor y el de mis hermanos tiende a enfriarse. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a amarte, no en perfección, pero sí sinceramente seguirte, Señor. Y Padre, tú sabes la manera en que le has hablado a cada uno de mis hermanos. Te ruego que tú escuches su oración y que el área donde tú les hablaste, que tú nos muevas a la acción, nos muevas a volver a recordar cuando estábamos avivados y hacer las primeras obras como en Apocalipsis se nos manda. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás pronto por venir y que debemos de cuidar nuestra vida porque tu venida está cerca. Gracias, Señor, por el mensaje. Ayúdanos a recuperar nuestro primer amor, nuestro ardor por ti. Te lo ruego, y aún ahorita, Señor, que a pesar del calor y del cansancio que varios tenemos, que tú pongas en nuestro corazón amor por ti y por tu obra, y poder salir a hablar a la gente sin Cristo de tu salvación. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.